Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué placer enorme continuar con ustedes a esta hora de la mañana, darle la continuidad a nuestra programación que hemos mantenido en las últimas horas, dando seguimiento pertinente a todo este curso de lluvias que hemos tenido sobre nuestro territorio y que, de acuerdo a las especificaciones técnicas científicas, van a seguir predominando para las próximas horas de este día viernes, si es posible hasta la medianoche, según el cálculo que los especialistas han dado. Por lo tanto, vamos a aprovechar precisamente en este segmento, mantenerlos a ustedes informados y, por supuesto, también mostrarnos bastante solidarios con todas aquellas familias de las cuales han sido afectadas precisamente por el tema de las inundaciones, resaltar algunos aspectos relacionados con el plan de emergencia de las autoridades, que ha sido bastante oportuno y que hemos estado también de alguna manera dándole seguimiento. Así es que esta mañana le damos la más cordial bienvenida a usted. Quédese con nosotros, vamos a hacer reflexiones pertinentes sobre el estado de emergencia en el cual se encuentra el país a raíz de esta situación lluviosa y, por supuesto, también las consecuencias que están teniendo en diferentes rubros y especialmente en la población. A continuación, un informe que nos pone en perspectiva de lo que vamos a abordar este día con nuestros panelistas. Las intensas lluvias han dejado muerte y destrucción a lo largo y ancho del país. Viviendas soterradas, carreteras intransitables, escuelas cerradas y puentes derrumbados han forzado a las autoridades a declarar el estado de emergencia nacional durante 15 días. Familias enteras buscan refugio en albergues habilitados por las autoridades, mientras las vacaciones remuneradas se convierten en una medida necesaria para muchos trabajadores afectados por esta crisis climática. El agro también sufre las consecuencias de estas lluvias devastadoras. Terneros y vacas no han logrado sobrevivir a las inundaciones, mientras que hectáreas de cultivos de café y otros productos han quedado bajo el agua. Los agricultores enfrentan pérdidas incalculables, poniendo en riesgo no solo sus medios de vida, sino también la seguridad alimentaria de muchas comunidades. El impacto ambiental no se queda atrás. En las playas de Acajutla, en Sonsonate, la basura se acumula, creando un escenario desolador. Mientras tanto, en Santa Tecla y el área metropolitana, las quebradas se convierten en vertederos improvisados. Los accidentes de tránsito han incrementado dramáticamente con estas lluvias. El costo para el Estado es significativo, desde la atención médica hasta los daños materiales. La suspensión del transporte de carga pesada se ha vuelto una medida necesaria para prevenir mayores tragedias. Hasta la fecha, se han registrado más de 1.200 incidentes que incluyen árboles caídos y deslizamientos de tierra. Según el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, estos eventos han resultado en más de 11 fallecimientos. Para analizar los impactos de las intensas lluvias en el país, no se pierde el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Le informó Jonathan Cortés. Bueno, gracias ahí por ese importante preámbulo que nos pone en perspectiva y también en una posición solidaria para abrazar a todas aquellas familias, aquellos sectores que sin duda alguna se han visto afectados por esta situación de lluvia, esta situación climática que ha venido imperando en el país en los últimos días y que Dios quiera, pues en las próximas horas, como lo decía, vamos a tener ya menguada la situación. Quiero dar la más cordial bienvenida este día a Vladimir Melara. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto compartir. Te agradezco muchísimo. Carlos Araujo también. ¿Cómo estás, Carlos?
Carlos, bienvenido. Teníamos días de no tenerte, ¿verdad? Por aquí de nuevo. Si no es por Bessie, no venís. Pues sí. ¿Ah? Me enganchó. No, dijo ella, no, ya es hora de traerlo, ¿no? Ya tiene que venir. El poder de la persuasión, bienvenida, Bessie. Buenos días, mucho gusto, un placer acompañarlos. Un gusto verlo, Gabriel, Vladimir, placer. Y bueno, un abrazo solidario al pueblo salvadoreño que se encuentra ahora en momentos bastante complicados con estos fallecimientos y con este sistema que, si bien es cierto, es de la naturaleza, no deja de ser menos cierto que existen métodos de prevención que Así deben de es, tomarse en efecto. Vamos a tratar de la manera de interpretar todos estos aspectos y sobre todo también los impactos en estas, digamos, en el tema de infraestructura, en el tema de rubros importantes que mantienen ese eje de la economía social. Hablamos del tema del agro, el tema ambiental, esto que ha sucedido en algunas playas, por ejemplo, fue lamentable lo que sucedió en la playa del sector de Acajutla. Y otros aspectos que tienen que ver con el tema de los accidentes. Pero también te doy la más cordial bienvenida, Gabriel Tríos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, también. Neto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Vladimir, Bessie y Carlos, un gusto estar acá. Claro, sin duda alguna esta situación nos deja una vez más al descubierto sobre la necesidad de estar cada vez más preparados para poder enfrentar este tipo de catástrofes que a lo largo del tiempo ha venido poco a poco, como dicen los especialistas en el área ambiental, sorprendiéndonos. Estamos hablando de un cambio climático, estamos hablando de comportamientos atmosféricos que cada vez nos están sorprendiendo, ¿no? A ver, abro un poquito digamos, el espectro para que podamos dar cada uno sus puntos de vista con relación a este tema de las consecuencias que hemos tenido. A mí lo que me preocupa es que hay desde hace ratos, o sea, el tema del cambio climático no es de ayer, no es de antier. El tema de la vulnerabilidad del territorio salvadoreño, ya había un informe en 2017 que declaraba el 88.7% del territorio nacional como vulnerable, y sobre ese territorio habita el 94% de la población. Es decir, nadie puede venir a decir es que mire, es que esta tormenta es la tormenta. No, tenemos un territorio vulnerable al cual no se le daba asistencia y nadie le ha prestado atención. En 1997 tuvimos el huracán Mitch, que más o menos se asimila a la cantidad de agua que ha caído en estos días con esta. Estamos hablando de casi más de 20 años, porque no se ha hecho nada. ¿Por qué no se hizo nada? Después del Mitch, que afectó Honduras, Nicaragua, El Salvador, se generó a través del SICA varias reuniones para generar condiciones para hacer un protocolo importante para toda Centroamérica por el nivel de vulnerabilidad y para que no nos volviera a atacar otro sistema. Bueno, ahí vino la tormenta 12E, ¿se acuerdan? Sí, recuerdo. Y esta. Entonces, ¿quién está haciendo el qué y dónde? Porque ya seguir diciendo, no es que mire el clima no lo controlamos, no es que mire que la tormenta, no es que... No, tampoco. No hay excusa. ¿Por qué siguen dando permisos de construcción en zonas, por ejemplo, de recarga hídrica? En zonas de alto riesgo, porque no hay una planificación que deba seguirse. Aquí parece que hay ciertas alcaldías y ciertos municipios y ciertos territorios en los cuales, en la medida que vos tengas ciertos conectes, te dan permiso para construir. Ahí no estabas viendo esa residencial carísima, Niño de París, que se le cayó el muro. Entonces, te llama la atención, pues, porque aquí hay una corresponsabilidad, sin duda, como lo ha manejado la actual administración, que el que tira la botella de agua en la alcantarilla es tan responsable como el que pudo haber dado un permiso. Tiene una gran responsabilidad, pero aquí la corresponsabilidad es de gobierno, de ciudadanía y de la falta de educación generalizada, de creer todos que dar un permiso para construir en zona de recarga hídrica, no sé, ahí hay más agua, a ver. ¿Sí? No, hasta el día que entendas que no te puedes comer la plata y no la puedes beber, vas a entender lo importante. Ahí vendrán otras cosas. Vamos a ver, 16 inundaciones urbanas, creo que esto ya varió según el dato último, viviendas anegadas, viviendas con daños leves, daños mayores, en fin, tantas cosas que podemos entender hoy en día que se están generando. Mira, Neto, yo creo que los daños a la infraestructura, las inundaciones, si bien como dijo Bessie, hace mucho sabemos que el territorio tiene mucha vulnerabilidad, hay momentos en que creo que la naturaleza te juega pasadas
y es impredecible. Y creo que si tú ves un poquito el mundo, ves lo que pasó en Japón, hay 200 fallecidos, hay cientos de inundaciones, hay en el sur de la Florida, en Chile hay una gran cantidad de inundaciones, en la costa atlántica colombiana también ha habido una cantidad de situaciones que lamentar. Hace una semana, hace un par de meses, creo que fueron algunas ciudades de Brasil las que se vieron comprometidas. Yo creo que hoy por hoy, y vendiéndonos al presente perfecto en El Salvador ahorita, hablando de tiempos, ¿verdad? Tiempos. Sí, claro. Aclarando. Yo creo que primero lamentar las tragedias, como tú decías al comienzo, es lamentable que se han perdido 13 vidas. Sí. Luego yo creo que ha habido personalmente pienso, y por lo que he visto en otros momentos durante lo que estuve en los medios de comunicación, participando en coberturas, y el MITS fue 98, ese. Sí. 98, sí. Sí, era mi primer año en la universidad. Yo salí en 97, tenés razón. Sí. Que de paso la UCA fue la única que no cerró. Me acuerdo. Yo creo que ha habido un buen operativo de acción. He visto bastante gente moviendo a personas en zonas de riesgo. Los albergues se han llenado bastante rápido. Creo que tenemos más de 2.000 albergados ya. Ha habido movilización. Anoche mismo creo que hubo evacuaciones, y que hay que decir que son obligatorias por el decreto de emergencia, porque mucha gente, lo que sucede en estos casos es que no se quiere salir de su casa por sus pertenencias, y eso ha sido la historia no de ahorita. Me acuerdo en esa cobertura del Mitch del 98, el gran problema de muchas zonas en La Paz, San Vicente, era que la gente no se quería salir de su casa. Ahora creo que ha habido una movilización un poquito más intensa. Sí. Recordemos que estamos en estado de emergencia. Por eso te digo que la emergencia también a la evacuación. A la evacuación, ¿no? Y aún así hay gente que no se ha resistido a salir. La verdad que al final es el derecho de la gente, pero creo que la vida es el derecho primordial que se debe proteger. La gente debe pensar en ese tema. Creo que hay situaciones que sin duda pueden prevenirse, salirse a tiempo. Los derrumbes, ya habrá, creo que evaluaciones posteriores con el tema de los permisos, como decía me parece, sí. Habría que evaluarlo. Daños van a haber, sin dudas, carreteras, se va a perder muchos cultivos, hablan de 400 escuelas dañadas. Yo creo que hoy por hoy hay que pasar la emergencia, y creo yo que después el plan de rescate habrá que analizarlo y actuarlo con rapidez. Ok, entre lo que podría ser la conversación o el diálogo de esta mañana, el centro de atención debe de estar siempre ubicado o enfocado precisamente en mostrar la parte más sensible de la experiencia que nos dejan fenómenos como estos, para poder de alguna manera no volver a repetirse. Vamos a ver el resto. Vamos a ver, Vladimir, y luego Carlos, y luego abro un poco la tertulia de esta mañana sobre la base de lo que estamos poniendo al centro de la mesa y discusión. Sí, mira, Ernesto, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que estos episodios, los vivimos todos los años, ¿no? Es decir, y yo creo que el reto al final de esto es justamente evitar, digamos, en grandes magnitudes lo que sucede año con año. Y fíjate que y ahí la importancia, y perdón que quizás mezcle otro tema, la importancia también de quienes están a la cabeza de estas, digamos, de estas carteras del Estado que están encargadas en los momentos estos de crisis de liderar, ¿no? Estas emergencias. Y es que, ¿quién no conoce, el territorio salvadoreño? Bueno, yo creo que toda Centroamérica, digamos, por sus características, pero el territorio salvadoreño es cabroso. Es decir, un ministro de Gobernación que no sepa eso, un ministro de Medio Ambiente que no sepa eso. Es decir, la vulnerabilidad que trae a este país, digamos, la topografía de este país, cuando uno se enfrenta a una tarea, digamos, de este debe tamaño, tener un ADN muy bien claro, una radiografía. Bessi habló del porcentaje. Yo soy ministro de Gobernación o ministro de Medio Ambiente o Protección Civil. Yo ya sé en qué país estoy. Y este país, todos sabemos, tiene más de 200 volcanes, tiene como 30 activos, tiene como 8 o 10 en vigilancia. Es decir, somos un país que por la topografía estamos acostumbrados a ver esas quebradas, esos riachuelos, esos taludes que tenemos, es decir, esa topografía que entonces, para eso hay que prepararnos. Y aquí, estamos en el año
24. Y venir a repetir esto todos los años es donde tú dices, bueno, ¿y las prioridades de inversión de los gobiernos a dónde es que están? Porque fíjate, lo que ha sucedido en estos 4 o 5 días es justamente el desnudo del país que somos. Ahí está. O sea, ese es el país que somos. ¿Hasta dónde lo hemos traído? ¿A eso te refieres? Sí, porque ¿Hasta mira, dónde lo hemos llevado? Y lo quiero mezclar aquí, quizás políticamente, pero mira, no somos el país que se vendió de Miss Universo. No somos el país ese de los Juegos Panamericanos, centroamericanos y del Caribe que tuvimos. No somos el país ese que dice esta revista Forbes que acaba de salir. No somos ese país. Ahí estamos viendo que tenemos una cultura, y aquí hay que hacer una autocrítica, una cultura en la que todos los ciudadanos botamos basuras en la calle. Y ahí vemos, claro, cuando llueve el río, por naturaleza, fíjense, lleva la basurita de nuevo, lo limpia. Entonces vemos que somos maleducados para conducir. Vemos que tenemos lamentablemente autoridades que no están a la altura. Yo te digo, fíjate que quizás en otras emergencias hemos visto alguna batuta, algún liderazgo, pero ahora como que la han disipado de alguna manera. Es decir, ahora no hay un funcionario que lidere estas emergencias, la lucha de esta emergencia. No hay. Ni se diga el presidente, porque el presidente no sé qué ha pasado, pues anda ausente. Entonces eso es lamentable. Y en estas emergencias, eso es lo básico, que haya un liderazgo, porque la gente debe sentirse... Sí, ¿tú crees que no hay un liderazgo? No, y los funcionarios, los ministros ahora, lo que dijo han estado activos dando... Lo que dijo el amigo Gabriel, y tiene mucha razón, hemos visto una gran actividad ahí de funcionarios, de gente operativa, pero perdónenme, pero eso es justamente lo que no deberíamos de ver si nosotros actuamos con prevención. Porque si esto lo hubiésemos hecho hace una semana, y es que es cierto, mira, es mejor, como dice el famoso dicho, mejor prevengamos que lamentemos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no hicimos estos esfuerzos hace una semana? Pero hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, justamente este es el país que somos. O sea, las lluvias siempre nos desnudan, y aquí desnudan a los ciudadanos, a nuestras autoridades, a nuestra cultura y en todas nuestras esferas. Ok, esto pasa a nivel de región, porque también tu cifra no solo se enfoca a que somos un país altamente de riesgo, lleno de riesgos, sino que también la región centroamericana. Carlos, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, solidarizarnos con las tragedias de las personas que han muerto, que han perdido cultivos, casas. Llevamos 13, creo, según el reporte último, ¿no? O sea, hay personas afectadas y de verdad es lamentable, ¿verdad? Yo quiero decir algo porque estamos aún en la emergencia. Creo que el llamado de atención fundamentalmente es al presidente de la República a que de verdad tome la batuta y lidere a su equipo para tomar decisiones efectivas que permitan resguardar la vida de los ciudadanos salvadoreños, porque no está sucediendo. Vean lo que decía Vladimir, hay un desorden dentro de los funcionarios de gobierno, que uno dice una cosa, otro dice una cosa, levantan la suspensión de clases y empieza a caer más agua que los tres primeros días que había llovido, y no lo hacen. Bueno, tenemos... Y de verdad que me perdonen, pero el alcalde de Santa Tecla, vea La Libertad Sur, creo que es ahora, ayer tomó decisiones más efectivas que todo el gobierno. Suspender clases, no sé con qué autoridad, pero suspender clases. No, por eso se fue a poner se fue hasta la oficina a dejar una carta para pedirle a la educación que suspendiera las clases. Tomó decisiones, o sea, él en el campo accionando con el equipo de protección civil, tomando decisiones para resguardar la vida de la gente en una emergencia, que es lo importante en este momento que se tiene que tomar. Yo de verdad, o sea, la reacción inicial, y no está de más decirlo, como ya se sabía con anticipación que esto venía, la reacción inicial creo que fue buena, creo que fue correcta, porque empezaron a prepararse, que los comités de emergencia, que alerta verde, que no sé qué, suspensiones, el decreto. Pero de repente se chocaron. Sí. Y el día de ayer para mí ha sido el día que se desnudó principalmente las deficiencias de una mala planificación. Y que conste que yo sí quiero aclarar algo. Esto no es comparable con Mitch ni con Stan. El impacto de esas tormentas fue totalmente diferente al impacto mayor de lo que tenemos ahora. Ha llovido, sí. pero no es
en el impacto inmediato de azotar una zona del país con esa magnitud que fueron esas tormentas. ¿Y tú qué crees? ¿Qué responsabilidad tienen las alcaldías al otorgar permisos a diestra y siniestra que en algún momento también puede tomarse en consideración para saber qué es lo que tenemos hoy en día? Es que como dice Vladi y Bessie, o sea, este tipo de tragedias, este tipo de incidentes que recurren casi todos los años, y ahora que el clima en el mundo está loco, o sea, van a seguir sucediendo, desnuda las deficiencias institucionales de un país, y no de ahora, porque este no es un problema de ahora, o sea, es un problema recurrente que ya sabemos que está ahí, pero que se está agravando en la medida que no hay una institucionalidad que permita ordenar estas cosas. O sea, bueno, solo el hecho de haberle quitado el FODES a los alcaldes te dice el problema que no pudieron enfrentar de una manera adecuada a la emergencia. O sea, no tienen recursos las alcaldías. Y eso sí es un problema para atender una emergencia. O sea, en estos momentos es cuando premia un poquito más. El tema que tú decís de los permisos, o sea, es que aquí es algo loco y dependiendo inclusive en las alcaldías del titular que tenga que dar un permiso, o del funcionario o del empleado que tenga que dar un permiso, solo da un par de pesos y ya tiene los permisos. O sea, aquí este país está... Como que ha sido una práctica muy común, ¿no? Y es que aquí hacen y después hacen compensaciones, ¿verdad? Pero ya está el daño hecho. Entonces yo creo y espero, por decirte, que hoy con el nombramiento de Luis Rodríguez a cargo de los PANS, creo que es un buen momento para que el COAMS retome el papel que corresponde de ordenar de verdad la planificación del desarrollo de una ciudad. Para evitar este tipo de situaciones. Gabriel, ¿es un problema de hoy o es un problema de décadas para llegar a tener una situación como la que tenemos hoy? Mira, la vulnerabilidad del terreno, ha sido estudiado durante mucho tiempo. No es un problema de hoy, ni mucho menos. O sea, las tragedias no se han dado en esas zonas de extensión de permisos, valga la aclaración. Lastimosamente las tragedias se dan en esta zona de donde vive la gente, en laderas, muros mal construidos, que quizás ahí es donde hay que entrar también a supervisar, porque la gente por necesidad construye un muro más o menos de la manera que puede en algunas zonas, pero hay que entrar a ver lo de los permisos de las nuevas proyectos inmobiliarios, de lo que está sucediendo, pero hay que analizar cómo mucha gente por necesidad construye en zonas totalmente inadecuadas. O sea, estas últimas, los fallecidos lastimosamente han sido en unas zonas muy críticas, o sea, la gente del derrumbe en Occidente. Entonces, a tu criterio, urge declarar zonas inhabitables, no se puede seguir, obviamente, como tú dices, viviendo esas personas. Hoy por hoy hay que atender la emergencia. Luego podemos seguir sacando lecciones, que hay lecciones de antaño y pueden haber lecciones nuevas. Pero creo que sí hay que hacer una nueva evaluación de mapa de riesgo, que no creo que no lo tenga. Partiendo de un mea culpa. O sea, no sé si mea culpa, pero hay que hacer una evaluación del mapa de o actualización del mapa de riesgo de lo que exista. Pero hay que verlo. A ver, tienen la palabra los cuatro. Lo que pasa es que yo sigo insistiendo con el tema de que no se puede decir de que te agarró por sorpresa. Ahora, sí, la cantidad de agua que ha caído, Carlos, es muy similar a Mitch y a Stan. Lo que pasa que pero no de un solo. Pero no fue de un solo. Pero es la cantidad. Te ha permitido administrar. Muy buena acotación la que hace Bessie. Pero bien, el punto es que vos tenés un sistema de alerta que te viene, ahí viene el agua, ahí viene el agua. Y yo estoy de acuerdo con Carlos. Al principio se dio activación de comités, que hay que activar los centros escolares, que van a ser de albergue, hay que cuidar a la comunidad educativa, te lo dan hasta cierta fecha y luego te quedas, no, bueno, me parece que esta lluvia sigue. Y ya el terreno tiene una enorme cantidad de agua caída. Están saturados. Entonces, por eso es que las tragedias de ayer fueron así, porque ya hay demasiada saturación. Si vas a devalorar, y todo el mundo lo decíamos, es de valorar la suspensión de clases para proteger lo más importante que se supone que tiene este país, su niñez, ¿no? Para proteger al cuerpo estudiantil, para proteger además
al maestro y a la maestra, porque aquí es bien fácil decir como funcionario, mire, ahí vea usted si lo manda a su niño, pero no sé si te ahí entiendo, vea ¿ves? usted si asume la responsabilidad que su niño se vaya, pero no tome en cuenta el riesgo que corren también los maestros y maestras pero que no sé también si te tienen entiendo, familia. pero hubo un estado de alerta que vino desde la temprana hacia la alerta roja, ¿no? Así es. Y Uno. hubo una Segundo, un estado de emergencia declarado por la Asamblea Legislativa. Es decir, las condiciones... No se siguieron suspendiendo las clases. Habiendo caído esa cantidad de agua desde sábado, domingo, ¿Será un lunes, hito aparte de martes, todo el contexto? y tener Porque... un ministro que lejos de presentar nuevamente una solicitud de suspensión de clases, tenés a un alcalde de un municipio que mejor él lo anda haciendo, Protección y civil. el ministro te sale diciendo, mire, usted valore. Protección. Ahí veía usted, es que casi que les dijo así a los papás, ahí vean ustedes. ¿Tú y crees agregan que la un primera bichito? acción que se debería de quitar entonces, vamos a ver, que debería de ser es quitarse las facultades a las alcaldías o las alcaldes, ese otorgamiento de permisos? Tú eres constructor, por cierto, Vladimir, y responsabilizar, y responsabilizar aquí, sí, él es Gracias a arquitecto. Gracias a Dios no cerca de ahí lo interrumpe. Hasta rojo lo pusiste, mira. Perdón que no, la diferencia, pero o sea, es tu carácter sí, profesional. Perdón, yo creo que no, es que yo creo que, mira, las alcaldías son entes que rigen territorios, yo creo que alguna incidencia deben de tener en este tipo de permisos, porque ¿qué institución más cercana hay a los territorios donde se desarrollan estos proyectos? Pues las alcaldías. Yo creo la que naturaleza siempre va a superar cualquier, entonces, sí, digamos, estamento legal. Pero es que, mira, yo creo que incide, por ejemplo, el tema de los permisos. Hay residenciales que no necesariamente, digamos, son en zonas marginales, pero hay residenciales, por ejemplo, hay una residencial aquí en Panchimalco, una residencial nueva, famosa, tuvo problemas ahorita en estas lluvias. Tenemos ahora lo que sucedió en la zona de Tuscania. Yo no la quise mencionar. Entonces no es exclusivo de las zonas estas marginales que nosotros decimos, sino que también en zonas donde han tenido incidencia estos proyectos inmobiliarios. Pero mira, ¿cuántos muertos hubo estos días? Yo creo que alrededor de 13, 15, no sé si me 13, 14, hasta ahorita 13, tenemos 13. Pero en cuestión de 4 días, 3, 4 días, es decir, cuando ha estado lo más complicado de esta lluvia. Entonces, mi pregunta es esta, fíjate, para cuando nosotros estábamos en pandemia, no se escatimó ni discurso ni recursos para suspender cualquier actividad que impidiese poner en peligro la vida. Y hoy, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Me entendés? Porque si nosotros revisamos ahorita el saldo, imagínense, estamos peor que en pandemia, acabamos de tener 13, 15 muertos. Yo vi un video en el que las autoridades les estaban haciendo... televisión. O sea, usamos la cadena para el acto del 1 de junio, pero no la usamos para orientar a los ciudadanos. Y algo que, Ernesto, solo quiero terminar lo que mencionó Bessie y Carlos sobre el tema del discurso del ministro de Educación. Yo sí lo lamento, o sea, me parece que es inaudito. O sea, y yo lo leí, pero cuando vi el video yo dije, puchica, o sea, ¿cómo es posible que esto suceda? Que un ministro de Educación diga, miren, vean ustedes, hay por ahí otro usuario de Twitter que hizo ahí parafrasear lo que él dijo, pero me pareció correcto que dijo, miren, revisen ustedes las posibilidades y probabilidades de lluvia para ver si ustedes permiten que sus hijos asistan o no. O sea, dejándole un tecnicismo a los padres de familia, cuando en realidad... Tuvo que salir el presidente a lavarle la cara. Pues. Por supuesto, cuando en realidad nuestras autoridades son las que deben de tener la primera y última palabra. Para eso es autoridad, ¿no? Correcto. A ver, ¿qué impacto ahora visualizan ustedes? Recuerden que venimos abordando, Carlos y el resto de la mesa, este tema relacionado con el tema precios de productos, ¿verdad? Y sobre todo también el impacto que ha tenido en el agro, en el café. Ayer hablaba con unos cafetaleros sobre el problema que ellos pueden tener a raíz de la cantidad de lluvia que tenemos. Y el otro factor que me gustaría que no pasáramos para coronar un poco este primer énfasis de la conversación que hemos tenido, del análisis, es si que realmente esta nueva administración o forma de administrar los municipios ha venido de alguna manera todavía a dejar más dudas sobre todo el tema de liderazgo. Acuérdate que ahora un alcalde tiene que liderar más con 5 más territorio. Con más territorio. Sin Entonces, fondos. pregunto Sin eso. fondos. Y sin fondos. El alcalde Henry es un claro ejemplo de las consecuencias de este cambio en las alcaldías. Okay. Ahora le tocó ir a Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7, 2 minutos. Recursos. ¿Sí? 7, 2 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos.
Bueno, aprovechamos esta mañana, sin duda alguna, para invitarlos a ustedes a que disfruten de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestro análisis esta mañana, precisamente hablando sobre este tema que como objetivo tiene resaltar la importancia que es el poder atender las emergencias con prontitud y sobre todo también sabiendo que tenemos un cambio climático que cada vez nos sorprende. Los especialistas, el doctor Ricardo Navarro lo decía recientemente en este programa y en otros, que lo que sucede es que a nosotros cuando tenemos el aluvión encima es que nos estamos preguntando por qué nos están pasando las cosas, pero no preveemos desde el punto de vista de una política pública, desde el tema de permiso, como lo estamos viendo, el hecho de saber que puede ser un factor de prevención muy importante a la hora de poder establecerlo. El tema de la nueva administración municipal, tú decías que viene a volver más complejo por la amplitud de territorio que podemos tener, Carlos. A ver, sí, la palabra sí, ¿sí? es que, y sin piso, decía. Pues sí, definitivamente. Recordemos que la atención de las emergencias con los famosos comités de protección civil municipal, que es donde inicia realmente la atención inmediata, dependen del central manejado por el gobierno. Estas personas de verdad necesitan recursos, necesitan accionar, necesitan un montón de cosas a la hora de atender una emergencia. Y no lo han tenido. O sea, el único que tiene fondos sigue siendo el gobierno central con el FOPROMID que se lo han gastado aún sin emergencias. Pero si estas personas necesitan algo de apoyo, tienen que hacer un trámite burocrático en función de poder obtener recursos de la central. O sea, creo que las emergencias no se atienden de esa forma. La vulnerabilidad del territorio, o sea, este tipo de cosas y de situaciones ambientales y climáticas van a profundizarse más año con año. Vea, el mundo está loco, el mundo va para peor en esa materia por todo el descuido de los seres humanos en cómo tratan al planeta como tal, y tenemos que planificar y prepararnos para eso. O sea, hay cosas que se pueden prevenir con el tiempo porque ya se sabe lo que sucede. Te pongo un ejemplo siempre vinculado a las alcaldías. Ves aquí en San Salvador principalmente que de repente el montón de árboles que se empiezan a caer. Vea, eso tiene que ver, uno, con el ordenamiento de qué tipo de árboles sembras en las aceras. Desde ahí empezás. Vea, aquí siembran lo que les da la gana, flor de piel, crecen un gran montón en una acera, no tienen raíces profundas y medio vientecito hay y se caen. Vea. Pero deja eso también. También las alcaldías tienen unidades que tienen que ver con la poda de esos árboles. No lo hacen, y no lo hacen porque no tienen recursos. ¿Vea? Entonces, hay cosas que podés prevenirlas y poder tomar acciones que ya sabes que viene el invierno, que empieza en mayo. Podés estar desde octubre en adelante haciendo un montón de cosas en los municipios para empezar a prevenir la limpieza de los tragantes. Por supuesto. Ya sabes dónde se inunda, cómo vas a canalizar esas aguas. O sea, hay cosas que son básicas, pero como las prioridades no están ahí, se gastan el dinero en contratos de $200,000 en publicidad en una alcaldía. ¿Cómo están afectando las lluvias, la acumulación, en este caso, el tema relacionado con el agro en particular, ¿no? Sin duda vamos a tener otra vez problemas con el tema de la recuperación de ese sector, que nunca se le logra apostar completamente, nunca se logra levantar este tema. Seguimos siendo un país que todo lo compra afuera para poder suplir el mercado interno, que no tenemos la capacidad de alimentar a nuestra población, y que el agro se abandonó pues con esta oleada de los 90, con los gobiernos de arena, ¿verdad? Que aquel ministro que dijo es mejor que aprendan a pegar un botón, ¿vea? Antes de darles formación académica, y se abandonaron proyectos como el IRA, por ejemplo. Ahí están los hilos tirados, no se ha hecho más nada, y con medidas que a mi parecer han sido poco acertadas, como ahora darles plata en lugar de darle los insumos al agricultor. Yo insisto, este tema de decir que un fenómeno climático, teniendo este montón de tecnología que te avisa hasta con una semana de anticipación por dónde viene un fenómeno, y no prepararte, es inexcusable. Es necesario tomar las medidas. Hombre, en mayo les dijeron siembren. O sea,
empieza el invierno, siembren. Y estos fenómenos, si bien es cierto, son modelos matemáticos, pero tienen cierto grado de certeza y a medida que avanza la tecnología deberíamos de irles haciendo caso. No puedes pasar desapercibido, por ejemplo, de que no se hizo la limpieza de estos ríos, de estas zonas. Antes se hacían esas limpiezas. Tener gente que va a tirar basura dentro de las cloacas, el video de tema Henry. agro. Pero yo no, fíjate que, perdona que no es que quiera cambiar del tema agro, pero el tema de la basura yo creo que es un tema, y no quisiera desviarme, pero es parte importante de lo que sucede en esta situación, es decir, cómo vamos a enfrentar el tema del tratamiento de la basura, y esto tiene que ver y el plástico de un uso, con la gente, con el plástico. Es decir, es impresionante la forma en que desde el hogar, la gente, tiramos la basura en cualquier parte. Esas 300 toneladas fueron, ¿cuándo? No me acuerdo, 30, no me acuerdo cuánto fueron. De verdad que demuestra el increíble problema en el que estamos. O sea, yo creo que hay otros de los estudios que hablan de el recurso hídrico contaminado. Mirad las imágenes, de verdad. Y esto, ¿cómo lo vamos a resolver? El tema de los tragantes tapados, las quebradas. Hay territorio de vulnerabilidad y hay situaciones que se agravan por el comportamiento ciudadano. Ahí tenemos una situación profunda que resolver, es decir, el tema de cómo el tratamiento de los desechos sólidos. Eso es increíble, esa conciencia, es educación. Pero eso lo ves a cada rato, o sea, hoy eso lo captaron en cámara, eso lo captaron en cámara, pero tú ves desde que el bus que se para ahí en la parada y ¡pum! La bolsa de la camioneta también, tira. El alcalde de Santa Tecla, eso fue en Santa Tecla, Santa Tecla lo sacó. Le han puesto una multa grande a esa pupusería. Pero ¿en cuántos lugares tú ves lo que dice? No tire basura, se multará, y lo que hay es un promontorio detrás o sea, es decir, el como comportamiento ciudadano, el tema de la basura, y cómo debería ser una política nacional, el tratamiento de desechos, convertámoslas en energía. Es un tema de país. Es un tema de educación, porque en el sistema educativo, si vos le enseñás a todos estos niños, claro, es un proceso, pues, pero es que nadie se quiere meter al proceso porque un proceso lleva 20 años, pero no podés garantizar un cambio cultural si no involucras al Ministerio de Educación. No, pero ¿desde cuándo lo traemos? O sea, nunca se ha querido hacer. Chucos desde hace un montón de tiempo. Y es un tema de cumplimiento de leyes. Yo no sé si te recordarás, Ernesto, los famosos estos delegados del BMT de tránsito, que no eran policías, que estaban dando. Pero lo pasaban llevando. Nadie lo respetaba, nadie. Les dieron facultades de imponer multas a los gestores de tráfico. Les dieron las facultades, y cuando empezaron a promoverse en las redes sociales las faltas de respeto, y a esas personas las fueron a capturar. Mirá si molestan a alguno ahora. Ahora se insultaban. No, por eso. Es que lo que te digo, el comportamiento, el hábito, por eso, el mal pero hábito ¿por qué ahora ya no? Porque hoy ya no. Porque ya no le faltan el respeto. Porque hay un cumplimiento de las leyes, porque le aplican. Hay un incumplimiento, hay un incumplimiento de normas, pero también educativo, que creo que es la reflexión que estamos haciendo. Por eso, pero es que al indio lo tenés que hacer cumplir las leyes también, pues, o sea, si no, hay malos hábitos arraigados, botar basura y manejar mal es terrible. Pero van a Estados Unidos y allá manejan bien y no botan basura. Bueno, Julio lo ha dicho siempre. Aquí sí respetás, dice Julio, y allá no. Aquí no respetás, pero allá sí. Yo creo que y el mismo maleducado. Aquí vamos a pasar la mañana hablando sobre los temas conductuales de todos los salvadoreños. Pero mira, lo que dijo Bessie, aquí el problema es cultural y no se resuelve si no es con la educación. Es decir, proyectándonos realmente, puede ser a mediano, a largo plazo, un cambio estructural en esta sociedad. Mira, ahí es donde debemos de invertir, justamente ahí. Es decir, la gente cree que en el tema cultural, pero en muchos países que realmente hoy son desarrollados, yo creo que el eje principal es el cultural.
O sea, y si no se toca ese tema, vamos a seguir aquí programa tras programa, años con años, y hablando de la gente bota basura. Sí, pero tenés que elevar la conciencia, tenés que elevar es que de eso a tocar se el trata. tema de conciencia. De eso se Veamos trata. el tema ese particularmente. Sí. Debe haber un poquito Por supuesto. Esto acompañado, claro. 1.500, ¿cuánto le costó a la pupusería? 1.500 Esto acompañado, por supuesto, como de la manito esa dura que aplica la ley y todo lo demás. Pero mira, yo quiero volver con el tema de la agricultura. Fíjate que mira, por ahí estaba el representante de esta asociación Campo, Campo. que es Luis Treminio. Sí. Él dijo algo bien importante, Famoso, en referencia a lo que dijo también Bessie. Fíjate, ellos recomendaron, y quién es mejor, ¿no?, que trabajan el tema, que sembraran en junio, ¿verdad? Que sembraran en junio. Y aparece ahí, lastimosamente, el famoso viceministro de Agricultura, que en mayo, ¿verdad? Entonces, este señor Luis Treminio dice, en realidad, como muchos de nosotros ya sabemos, no sembramos en mayo, sino que está en junio. Entonces, las pérdidas son mínimas. Y dice que quizás en el tema de maíz es donde hay un poquito de pérdida, que los que sí van a sufrir son la gente de hortalizas. Lo que siembra ahorita es maíz, principalmente. Correcto, la gente de hortalizas y los ganaderos. Entonces, mira, cuán importante es aquí el tema de tener una colaboración entre la gente que sabe, ¿verdad?, y nuestras autoridades. Es decir, autoridades competentes. Por supuesto, pero te dedicas incluso hasta a pelear con la gente que trabaja en el campo. Y dices, ahí los que más afectados van a estar son la gente de las zonas costeras, ¿no?, que también son los que cultivan estas hortalizas. Entonces, el problema aquí yo creo que es mucho de la apreciación que tienen las autoridades también, incluso sobre el tema técnico, sobre la gente que sabe, que yo creo que debería superarse ese tema y trabajar en conjunto, porque no es posible que ahora cientos y miles de agricultores estén sufriendo estas pérdidas que van a tener porque sembraron en mayo. Entonces, esas consideraciones que son técnicas deben de tenerse siempre, Ernesto. Entonces, yo creo que para los próximos meses, ojalá que no repercuta, digamos, estas pérdidas que tengan en nuestra agricultura. Insisto, incluso hasta en este tema, el tema cultural y educativo debe ser fundamental, Ernesto. Si nosotros no avanzamos en es la ese primera tema, reflexión que nos deja. Fíjate que es bien interesante y yo creo que es bueno acotarlo. El programa, que tiene una musculatura de opinión política, hoy en día, como lo dije desde un principio, les agradezco muchísimo. Creo que es bueno que en ese ADN del análisis de ustedes también no apartemos un poco para elevar a la conciencia de la responsabilidad que debemos de tener todos de cuidar el medio ambiente, por un lado, para evitar este tipo de situaciones, y por otro lado también el tema de solidaridad con aquellas personas que están siendo afectadas, porque nosotros estamos muy bien aquí, a lo mejor perfumados, pero allá en el oriente del país hay unas zonas donde están seriamente muy, pero muy afectadas. Así es que la idea es poder elevar a la conciencia, como ustedes muy bien dicen, el tema de que todos somos responsables para evitar y enfrentar cada vez más cómo nos sorprende el medio ambiente. Voy a hacer una pausa y regresamos un poquito, quizás concentrándonos bien en el tema del agro, y especialmente, como lo decía un televidente que nos escribe, que decía que por qué en el caso de Acajutla pudimos ver esas imágenes dantescas de cómo fue invadida de basura. ¿Qué pasó ahí? Es bien interesante que se pueda hacer una reflexión también con relación al tema de la playa de Acajutla. Voy a hacer una pausa, no me cambie, regresamos. Debería de establecerse una investigación en particular con el tema de esta contaminación de ríos, que fue parte de lo que hemos establecido como política de apoyo al medio ambiente en nuestro canal hermano, en nuestro canal verde, que es Canal 19. En todo caso, pero el énfasis muy en particular, no solo verlo como un aspecto que, bueno, todos somos responsables, pero aquí debe de haber una coerción. Tú hablabas del tema coercitivo, ¿no? Es decir, de la fuerza de la ley para poder de alguna manera... No solo yo, Carlos también, ¿no? Carlos también, o sea, no, me refiero en el sentido de poder... Cero tolerancia. No, pero es que es cierto, debería de haber un escenario de esa naturaleza, si no, pues aquí cada quien vamos a terminar haciendo lo que queremos. Es que mira, pero fíjate qué bonito lo que dice, el tema de la ley. Y tenemos aquí grandes figuras que no cumplen la ley. O sea, ¿y cómo hoy vamos a decirle al pueblo y al ciudadano común y corriente cumplan esa ley? Si tenemos al primer ciudadano que cuesta que la cumpla. Entonces, ¿entendés que es cultural esto? O sea, sí debemos de cambiar justamente ese lastre que tenemos, ¿no?, de años. Y debemos de tomar la decisión ya, porque en 20 años...
Imagínate, pasó lo del Mitch en el 98 y aquí estamos ya 26 años después. Y que no golpeó de la manera esta tormenta como acota a Carlitos. Sería hasta pecado social volver a estar tratando este tema de que no pudimos prevenir, no pudimos cambiar culturalmente la conciencia de la gente. Pero tranquilo, en 20 años van a ser las mismas autoridades, algo han de haber aprendido. Entonces, ahí yo creo que ahí está el punto. Yo no me pierdo, insisto, las grandes sociedades desarrolladas culturalmente han tenido que tomar y cambiar esa forma de ver, ¿no? O sea, y mira, y aquí empieza, y yo siempre hago esto, incluso hasta en círculos más íntimos, empieza en la casa, hombre. Mira, empieza en la casa, o sea, empieza con el vecino, o sea, peleamos con el vecino por el parqueo, peleamos por el vecino por una basurita, peleamos en la casa con los hijos, la esposa y todo lo demás. Ahí debe de empezar el cambio. Entonces, yo creo que eso va generando, y no es, ¿verdad? Esto no es poesía, pero esto va generando, créeme, cambios más importantes. Y un acto perfumado también. Sí, cabal. Hice mención del tema de que obviamente aquí estamos bien cómodos, pero allá afuera hay otra cosa. Mira, hay que atender, hay que resaltar también que se han hecho actividades y voy a pedirle también al equipo de producción que me tenga listo ahí cómo se han atendido algunas emergencias generadas por algunos derrumbes en el caso de Soyapango, también por parte de las autoridades. Pero eso va a ser en su momento. Pero hay un ejemplo muy bonito de esta comunidad que se autoevacúa y hace su propio sitio de resguardo con lo que tenían a mano, no ramas, palo, plástico, tan ad hoc para su zona y conocer su territorio, esos liderazgos, de tener hamacas, pues, nada de otro tipo para poder estar ahí con su grupo familiar. Yo creo que esos tipos de liderazgos territoriales son los que se deben de apoyar. ¿Qué pasó? Porque no estaba en el equipo de prevención de la zona, porque aquí no puedes discriminar los liderazgos locales en razón de líneas ideológicas. Aquí el líder es el líder y el que sabe cómo es su territorio y el que se le hunde todo el tiempo su zona, sabe por dónde entra el agua, sabe por dónde cae, sabe cuáles son los sitios. Con ellos es con quien te tenés que apoyar. Un ejemplo de aplausos para estas personas, más de 50 familias que lograron organizarse y salir, pues, porque si se quedaban esperando que llegara el que habían nombrado, pues yo se los hubiera llevado la correntada. Mira, yo creo que estos impactos, o sea, hay que también poner todo en perspectiva, ¿verdad? Los impactos por temas de clima, como empezó Gabriel también al inicio tocando un poco el tema, o sea, van a suceder siempre, aquí y en todo el mundo, ¿verdad? No solo en El Salvador, o sea, eso es algo inevitable que sucederá y siempre habrán daños, ¿verdad? Siempre habrán daños. El tema es que sabiendo eso, las autoridades responsables deben de prepararse. ¿Para qué? Para que esos daños a la sociedad y a los bienes de las personas sean lo mínimo posible. ¿Verdad? Y de eso se trata la discusión, o sea, de verdad no se trata de venir y querer culpar al responsable que está al frente. Mira, esto le puede pasar a cualquiera, porque cada vez nos sorprende la naturaleza. Pero ya lo sabes que va a pasar. Entonces, la crítica a la autoridad responsable viene cuando no toman las providencias. En función de ser constructivo también, lo que tú estás diciendo. Correcto. Me parece que es bueno acotarlo y dejarlo bien en claro. O sea, yo no voy a decir que no tienen preparación. Queremos ser propositivos, críticos, propositivos, ¿no? Pero sí, o sea, los puntos sobre las sillas. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas tragedias que se desnudan los problemas, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta esos problemas para corregirlos a futuro. Y si los estamos señalando es precisamente por eso, para que el gobierno de verdad tome las providencias suficientes. El caso que sucede, que te digo yo, de las clases el día de ayer, ¿verdad? Que habilitan una improvisación, el ministro solo porque había decretado que había que ir a clase, no pudo evaluar en el momento que había una emergencia peor que hace 2 días para poder decir, mire, suspendamos de nuevo las clases. Vaya, pero aquí hay comunicadores en este panel. 8:16 p.m., un comunicado en redes, agregando 65 distritos. ¿Cuáles son? Esa era la manera de comunicarle a la población. No valía la pena hacer la cadena, pues. A eso voy. No valía la pena informar de manera más amplia a la población. ¿Cuánta gente se informa en Twitter? Y no, los últimos informes dicen que solo el 6% de la población está metida ahí. Para los que se creen que son intocables en Twitter o en X ahora. No, es una cantidad mínima. Y nosotros que somos medianamente informados, pregúntame si yo sé cuáles son los municipios que están en un tipo de alerta y cuáles no lo sé.
A mí el tema de la estratificación me pareció bien porque creo que sí hay zonas que necesitan otro tipo de trato, pero creo que sacar un comunicado de suspensión de clases a las 8:16 de la noche a través de redes, sin una cadena nacional, sin conseguir llegar a toda la gente, agregando 65 distritos más o 65 áreas más para ponerlas en alerta roja, me parece un error enorme comunicacional, o nuevamente del Ministerio de Educación, hombre, que para eso es ministro y para eso es liderazgo. O sea, no solo el día anterior te dijo, mire, vea usted si manda sus hipotes, ahí vean los directores si suspenden, evalúen usted si va a seguir lloviendo o cree que se le va a caer la escuela, van o no van, sino que al día siguiente dice, voy a agregar 65 territorios más en una alerta roja, y lo dice a las 8:20 de la noche, 8:16 de la noche, en un comunicado en redes. O sea, mira, yo no creo que, y aquí lo digo también con el ánimo que intervino Carlos, o sea, yo no creo que las autoridades quieran este tipo de desastre, claro. Es decir, o fallar sí, no lo hacen a propósito, no, obvio. Por supuesto que no, o sea, yo ahí quiero quitar esa alma del comentario, no, yo creo que las autoridades entiendo que necesitamos todos éxito en este tipo de emergencias, claro. Pero yo creo que sí el llamado al presidente de la República, al jefe de gabinete, en el sentido de las emergencias, a que la comunicación debe de ser más. Mira, él lo dijo especial. en el Twitter, leemos las molestias y críticas, pero el gobierno hace el mayor esfuerzo para balancear los riesgos reales con la necesidad de cientos de miles de padres de familia. Ese es el tuit del presidente. Sí, o sea, del presidente. Cuando le sale a lavar la cara al Ministerio de Educación. Yo he visto casi 2 conferencias de prensa por día de varios. O sea, yo ahí, bueno, no me corresponde a mí, pero tú lo estás diciendo. No, pero a ver. Hablando de comunicación, como dice Bessie, si bien es cierto, un solo tuit no te cubre toda la población, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? Para eso están, para replicar la información utilitaria. O sea, estamos basados en que los medios de comunicación, incluyendo en el que estamos, no tienen la penetración suficiente en las audiencias como para trasladar todo tipo de información. Yo he visto 2 conferencias. Pero tú como comunicador lo sabes muy bien, que en una emergencia de esta magnitud la cadena nacional de televisión es sumamente importante. Sin duda. No podemos descargarle a los medios de pero hay otros métodos de comunicación. No, perdón, ¿cómo no? No, pero no es su responsabilidad. Entonces, ¿para qué están los medios de comunicación? Es su responsabilidad, no, y lo han hecho. Claro que sí es responsabilidad. Los medios de responsabilidad, es más, informar de manera utilitaria. Cuando tienen la información a la mano y disponible como debe de ser. Si no, el 21 no tuviera 5 o 6 despachos por día, o la KL estuviera encadenada todo el día, perdona que mencione otro medio de comunicación. O la Fuego. ¿Verdad que mencione otro medio? No, yo creo que está bien la cadena, es una herramienta de comunicación fundamental, pero los medios de comunicación que tienen televisión abierta, tienen cables, plataformas radiales, plataformas en redes sociales, sitios web, también. Claro. Y segundo, yo no quiero pero el medio no toma decisiones. Si tú sos un ciudadano responsable, tenés que estar atento a la información. O sea, yo creo, yo como papá de niños que soy, tengo que estar atento a lo que pasa y reclamar más información, pero yo creo que información ha habido. O sea, no a tiempo. Es que no es un tema. La declararon adecuada. No es un tema. No, perdón, Gabriel. O sea, en comunicación. No es un tema de comunicar, es un tema de decisiones. Pero te voy a decir una cosa. A tiempo. Si un ciudadano no está informado, información ha habido, Carlos. Si no estás informado, o si un papá no está atento, yo no creo que el papá deba tomar la decisión técnica en ese punto. Pero si un padre no está atento a la información, no escucha el noticiero, no está lo que escuches. Yo trabajo ahí en la colonia, la señora que trabaja con nosotros está en la KL atenta a lo que pasa, porque su familia vive en Sonsonate y está atenta. No usa redes sociales, no usa el teléfono. Pero también así como estamos hablando de la responsabilidad ciudadana, de no botar basura, de conducir bien, de estar informado. Claro, o sea, pero lo que sucede no es responsabilidad del ciudadano. O sea, ni de nadie. Las autoridades tienen que tomar decisiones para atender una emergencia. Pero un ciudadano no puede declararse sin información. Venga y me diga, tienen que ir a clases, y cuando está lloviendo de una manera que no puede ser controlada, eso es una mala decisión. Los medios de comunicación no han dado información sobre este tema. ¿Cómo no? Pero es que no es el problema de qué comunicaron. Los medios comunicaron que el ministro dijo que había que ir a clases. Sí, pero no solo eso.
Los medios recogen testimonios, van Por al eso, campo, están pero en las territorio. decisiones de qué hacer o qué no hacer, si ir a trabajar o no trabajar, esperar a que la asamblea se reúna para que no vayan los empleados un día a trabajar cuando la Comisión de Protección Civil Nacional puede tomar esas decisiones. Bueno, decretaron emergencia, ¿no? No, hablo de que se tuvieron que reunir al día siguiente para dar el decreto de que un día no fueran a trabajar, cuando Protección Civil puede tomar la decisión por ley. O sea, es que de verdad hay decisiones, incluso no tiene que ser a nivel nacional. Yo puedo decir, mire, en Aguachapán, en Tacuba, nadie sale a trabajar y no necesita la asamblea para eso. La ley de Protección Civil le da la facultad de tomar esas decisiones y eso es lo que ha habido ausencia en este momento. Como el objetivo nuestro siempre es poner en el balance las actuaciones, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a mostrarle también el otro rostro de apoyo, de ayuda que en este caso autoridades de gobierno hacen a la hora de atender una emergencia. Vamos a tener un caso de una emergencia, de un derrumbe en Soyapango, para ponerlo en perspectiva y veamos y resaltar también que se está haciendo humanamente lo posible para poder resguardar la vida de los salvadoreños por parte de las autoridades. Nos vamos a la pausa y es ahí precisamente donde hubo dos niños, creo, dos niños fallecidos, y vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a mostrarles el video y ver el esfuerzo que se hace para poder atender esta emergencia por parte de autoridades de gobierno. Vamos a la pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuación de nuevo digamos, como a resaltar el hecho de que también ha habido pronta y oportuna atenciones en los que se dan este tema de emergencia que nos sorprende a todos. El caso de este alud que precisamente soterró en Soyapango. Veamos a continuación el video, ¿verdad? Ahí vemos todo el personal, eso ¿verdad? Anoche, ¿verdad? Todo el personal de autoridad de gobierno. Ese es Cruz Verde. Cruz Verde, pero también ahí están. Sí, es que son parte del sistema. Parte del sistema de emergencia, ¿verdad? Atendiendo esa emergencia. Es una red de apoyo en esos momentos, ¿no? Y esa coordinación. Significa que sí ha habido una actividad de atención de emergencia muy importante. Por eso es bueno también ponerle en el balance del análisis de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, el tema de que lleguen a quitarle la tierra encima a la gente que le cayó. En la colonia Quirós. Les toca, pues. Quirós, de Soyapango. Esto fue les Soyapango. corresponde a las autoridades hacer este tipo de acciones. Y yo lo que insisto, y es importante mantener el dedo en el renglón, es que estas cosas se pueden prevenir. Desde hace una semana, bueno, ayer estuve viendo en el canal oficial a doña Sandra, que fue diputada y estuvo en medio ambiente, Yanira, sí, que está diciendo que la otra semana va a llover. Te está avisando con la debida anticipación. Ya si vos no tomas medidas como autoridad y no valoras el impacto que va a tener, recordemos que venimos de una semana que nos ha llovido macizo y vamos a tener otra semana en esas condiciones. Van a seguir mandando a los hipotes a estudiar. ¿O lo van a dejar a criterio de los papás, que allá decían los papás viendo el clima? Pero este fenómeno de la niña va a estar activo hasta enero del 25, es decir, vamos a parar la educación todo el año. Y no tienen computadoras y tablets, pues, porque no se lleva digital. Mira, yo creo que aquí es donde es importante estar revaluando el plan de prevención y mitigación de riesgos constantemente. O sea, si quizás no lo hemos hecho, no sé, pero hay que evaluarlo constantemente porque la situación es sumamente impredecible y cambiante. Es predecible, viene tal fenómeno, va a llover, es X, pero de repente el fenómeno climático le ha pasado hasta el NOAA de Estados Unidos, que predice una trayectoria de un huracán y de pronto gira y se va para otro lado. Sí, yo creo que hay que evaluarlo constantemente. Vamos a tener mucha lluvia todo este año. O sea, yo creo que vamos a ver situaciones bien complicadas. Ya se dijo que este es el primer fenómeno que va a azotar Centroamérica, de 20 que se esperan. Sí, ahora, y mira, si esos fenómenos que tocan otros suelos tocaran este suelo, nos desaparecen. Es decir, también en esas magnitudes hay en otras latitudes, ¿verdad? Yo lo que creo es que este tipo de foros que hay, este tipo de debates deben de servir para todos, ciudadanos y autoridades, para que tomemos las precauciones para el próximo, para los días previos a un próximo evento. Porque, insisto,
seguir con estas críticas, seguir con estos debates, seguir queriendo, a ver, le vamos a echar la culpa al gobierno, le vamos a echar la culpa al ciudadano, es yo creo que necedad ya social, ¿verdad? O sea, debemos de tomar cartas en el asunto y aquí sí hay una responsabilidad, yo sí lo comparto, los ciudadanos somos responsables de estar comunicados. Los medios de comunicación deben de ejercer un oficio, yo creo que con esas características de informar, están obligados a informar, incluso hasta el Estado está facultado para también obligar a que comuniquen bien, ¿verdad? Es decir, cuando se trata de un bien público, cuando se trata de un bienestar social. Y así también las autoridades, por supuesto, que son las primeras en liderar este tipo de emergencia. Entonces, yo creo que aquí debe de ser una colaboración, pero eso no quita que también una licencia para que no pongamos, como dice Carlos, los puntos sobre las sillas, ¿verdad? Eso es fundamental, porque si nos dedicáramos aquí a replicar incluso información que hay oficial, olvídate, este es el país de las maravillas. Ahí tenemos esa revista Forbes donde nos dibuja como un país que va... Hay un segmento, yo no sé si vamos a hablar de eso, pero hay un segmento donde dice que hasta nos posiciona como en el 5º país del mundo en el tema de una perspectiva de crecimiento. Entonces es preocupante y ya estos 4 días de lluvia, como lo dije al inicio, nos ha desnudado qué tipo de país somos. Ojalá que otra de las lecciones aprendidas sea no seguir diciendo que el tener topes o regulaciones para dar permisos para construcción es un bloqueo para el desarrollo. Ojalá que la gente empiece a entender, y principalmente las autoridades y también el empresario que hace estas construcciones, decir y seguir repitiendo, porque lo repiten en los medios de comunicación. Mire, es que muchos permisos piden. Es que mire, muy engorroso ese trámite. No tuviéramos todos estos desastres si de verdad tuviéramos una planificación urbana bien hecha, bien delimitada y bien estudiada. Pero aquí el caballero Don Billete ha cabalgado durante décadas y se han dado los permisos que han querido, donde se han querido, como se han querido, eliminando incluso zonas de recarga hídrica y hoy poniendo permisos para construir iglesias, porque no se va uno a pelear con Dios, claro, pero en zonas de recarga hídrica. O sea, ¿cuál es la necesidad de zampar ahí el cemento? Pero bueno, al final del día creo que es importante entender, y las autoridades deben de comprender, y la población y el empresario, que para este tipo de cosas sirve esa burocracia. Debe de haber mayor énfasis en el tema de apoyar también todos estos elementos que cada uno ha agregado al análisis, pero estamos dejando a un lado cómo vamos a hacer para reparar un poco el impacto o el daño que ha tenido en los cultivos. Mira, porque yo he estado, bueno, ayer teníamos a los productores en Canal 19, sí, también haciendo énfasis sobre la necesidad de abocarse con algo ya inmediato, porque muchos parcelados, por muchas personas que tienen sus parcelas, se están viendo afectados precisamente. Fíjate que por eso. Solo quiero acotar algo rápido. En Sudamérica, bueno, específicamente en Colombia, en la pasada campaña electoral, y yo lo dije ya en algún espacio hace un par de meses, y yo aspiro a eso. Yo creo que inevitablemente los partidos políticos y asociaciones sociales que tienen incidencia, ¿no? Activistas y todo lo demás, yo aspiro que en alguna futura campaña no electoral, no muy lejana, que haya una plataforma en el tratamiento del impacto ambiental. Fíjate que en Colombia, en el partido, en esta agrupación que llevó a Petro a la presidencia, el primer punto en la plataforma que ellos presentaron al país fue el tema del medio ambiente. Y yo creo que nosotros, como dicen los expertos, ¿no? A lo mejor el medio ambiente y la cultura no vende políticamente, ¿verdad? Pero yo creo que inevitablemente, por el progreso que está teniendo el mundo en este sentido, vamos a llegar a eso. Es decir, el tema medioambiental debe ser fundamental en las propuestas políticas que hacen ahora valga la redundancia, los políticos y estas organizaciones, porque no vamos a poder avanzar en ningún aspecto, ni en lo económico, claro, y en otras áreas en donde necesariamente tienen que gestar. Es decir, ojalá que se llegue a un punto en el que a conciencia se plantee una administración del impacto medioambiental en nuestros países, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental, lo que decía Carlos y lo que dice Daniel sobre la planificación,
territorial sobre el cambio que puede significar la llegada de Luis Rodríguez, el reto que tiene para enrumbar COAMS o PAMS y que puede servir que se ordene un plan de laboratorio para todo el territorio nacional, porque vemos gasolineras una tras otra, vemos en cuadra a cuadra, hospitales y clínicas en residenciales y los desechos hospitaleros de esa clínica en medio de la residencial. ¿Cómo es ese tratamiento? Hay una planificación, hay un reto. La Cámara Salvadoreña de la Construcción dice que hay, no sé, N proyectos de inmobiliarios en construcción. Ahí la zona de Subcity se va a llenar de condominios y hay que ver cómo se está planificando el tratamiento de las aguas. El tratamiento de aguas, cómo vamos a ver el tema de la contaminación de los ríos. Ya vemos lo de Acajutla, creo que es una barbaridad eso de que baje toda la basura. Hay que destacar también cómo Obras Públicas inmediatamente desplazó maquinaria para limpiar, porque gran parte todavía se sigue haciendo, aunque no, ahí grande, sin duda, y lo que tú mostraste, yo creo que lo que dije al principio, creo que la atención a la emergencia como tal, tenemos un ejército de gente afuera, o sea, lo que es bueno. El derrumbe rápidamente lo están atendiendo, el árbol que se cayó, que, como dice Carlos, tal vez no debió haberse sembrado ahí, pero la emergencia te pone ante situaciones que estás resolviendo de manera operativa. Y ahí sí hay creo que están. Yo he visto gente de ANDA, del MOP, de no sé, de Protección Civil, comando, perdón, coordinado para atender estas emergencias. Lo que viene posterior es fundamental que lo vean a profundidad, el tema del agro, y no es un tema solo de la emergencia puntual. El tema del agro es una planificación, y ya lo decía Bessie, es un tema que lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. No hay una planificación del agro. El agro es un reto importantísimo. Lo que nos pasó hace unos meses, que en Guatemala cerraron las calles y nos quedamos sin papas, sin tomates. Una protesta cerró las calles y nosotros valimos. Sí, el tema del agro no es solamente las consecuencias inmediatas, que hay que atender el corto, el mediano y el largo plazo, hay que verlo. El tema del agro es un reto importante dentro de todo este plan económico del que he hablado. El agro creo que salta ahí como el hermanito pequeño, ahí sin pocos recursos, que hay que entrarle. Y que en esa cartera de Estado no ha sido estable ni un ministro. Sí. Yo creo que algo importante de todo esto es que hay que entender que el fenómeno de la niña significa mucha agua. ¿Vea? O sea, que esto no se va a resolver el lunes. ¿Vea? Definitivamente. Y hay que tomar providencias. O sea, mi punto es ese del llamado a la autoridad, por decirte, en el tema de las clases. La pandemia nos preparó y nos enseñó de alguna manera a pasar de recibir clases presenciales a estar en las casas recibiendo clases. Hay plataformas. Bueno, ahora tenemos a Google aquí, ¿verdad? Que creo que puede aprovecharse esa contratación que hizo el gobierno para poder desarrollar mejores mecanismos informáticos para poder dar clases a distancia. Creo que una decisión acertada del gobierno ha sido reforzar la entrega de tablets, de computadoras a los estudiantes, que hay que seguirlo haciendo. ¿Verdad? Creo que hay que mejorar ese programa porque tiene unas deficiencias, pero es buen programa. ¿Por qué? Porque al final, si nos preparamos en esto, entonces cuando vengan estas tormentas, bueno, el ministerio simplemente dice, switchamos a modalidad, vea, de sus casas y todo sigue normal, evitamos muertes. Y prepararse en los otros aspectos, cómo vas a atender las emergencias, cómo vas a evitar que se caigan los palos. Hay que hacer preventivamente podas. ¿Cómo vamos a evitar que sigan creciendo esos palos? Las alcaldías deben de hacer ordenanzas para que ordenen qué tipo de árboles puede sembrar, no cualquier tipo de árbol. O sea, hay que comenzar a hacer todas estas cosas, que es la responsabilidad del Estado. O sea, ya no es responsabilidad de los ciudadanos. El Estado es responsable de las grandes políticas que vienen a cuidar la vida del ciudadano. Y siempre recordando el tema de Luis, ¿verdad? Como una acotación, acordémonos que Luis solo va a estar en OPAMS, en el Gran San Salvador. Ahí será medio ambiente el que debe estar pendiente de lo que hablábamos, de estas grandes construcciones que vienen para la playa, el tratamiento de estas aguas. Creo que no es por gusto que los chinitos ahí van a ir a hacer el tratamiento, la planta de tratamiento de agua en esa zona.
Y recordar, pues sí, yo sé que se mantiene este canto de que ver grandes calles y grandes construcciones es desarrollo, y no necesariamente eso es desarrollo. Siempre y cuando estemos armonizados con el medio ambiente y garanticemos que los recursos, ya el estrés hídrico que tenemos en el país es bastante grande para seguirlo agravando y seguir utilizando esos estribillos de que pedir permiso es muy engorroso en El Salvador. Recordemos que el territorio es pequeño y solo tenemos pocos afluentes de agua que todavía se puede usar. Bueno, en el caso de Panchimalco, creo, si no me equivoco, sí, ya se recuperaron 2 cuerpos, creo, sin vida, según el reporte, o los cuerpos sin vida de 2 adultos mayores. A lo que se había llevado la corriente. Pero anoche fue Soyapán. Dentro de las estadísticas, ¿verdad? Para evitarlo. Y lo que decía, y esto no ha terminado, es decir, mira, los suelos quedan saturados. Posiblemente. Un temblor, un mal temblor. Es correcto. O sea, puede ser que la lluvia cese hoy por la tarde y mañana, pero seguramente en 2 o 3 días vamos a tener algún talud que se vino. Este tema de la construcción en Los Chorros, que para mí es un excelente proyecto que esté ejecutando el gobierno con esa obra que van a hacer ahí, pero en su proceso de construcción hay vulnerabilidades mucho más grandes. Entonces tienen que tomar providencias, porque hay mucha gente que circula por ahí y con esta inestabilidad puede haber una desgracia. A ver, el transporte pesado ha sido suspendido en esa zona. Acuérdate que es bueno acotarlo como parte de la medida preventiva que han hecho las autoridades. En el caso de Comalapa, me dice Bessie acá, y es cierto, desde muy tempranas horas un carril en el sector de la zona franca, ¿verdad? Había estado cerrado por algunas derrumbes. Hay que tener mucha precaución si va a transitar por esta zona. Los accidentes de tránsito es otra cosa que llamar la atención. Se han incrementado. Voy a hacer una pausa. Regresamos un poco para análisis concluyente esta mañana, en la cual como programa hemos querido, sin duda alguna, mostrarnos solidarios con muchas familias que sin duda alguna también están pasando el peor momento de toda esta asedio que hemos tenido de las lluvias que van a continuar en las próximas horas, y Dios quería pues ya el día de mañana tengamos cielos más despejados de lluvia. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema de los accidentes creo que es importante al cierre de nuestro análisis hacer mención de la necesidad de tener mucha precaución también, porque están viendo un incremento de ellos, ¿no? La gente no parece como que le dijeran llueve, calles lisas, corra. Entonces es impresionante cómo no se... bueno, en términos generales la siniestralidad en el tránsito han aumentado. La gente no se contiene, está lloviendo, las carreteras están... La lógica te dice, mire, no corra. Pero ahí tenés hasta trailers que se dieron ayer de frente. Y en Quebrada Seca, que es un pedacito, hombre, ahí entre San Vicente yendo para San Miguel. Es decir, es bien impresionante cómo la población se desvaría y podés hacer el análisis psicológico, ¿verdad? La verdad es que la gente está en una condición de estrés diaria por el tema económico, esto sofoca, y otro tipo de condiciones familiares que generan que terminen siendo manejando como energúmenos en este país, porque no hay cosa más hostil que el tráfico en El Salvador. Sí, ya en situaciones normales la siniestralidad es alta, imagínate con lluvia. Y te digo, hay una gran cantidad de gente que ha salido pues a trabajar y todo, pero hay otra cantidad que no. Hay una cantidad de gente que aprovecha el frío y quiere ir a tomar café a no sé dónde. Yo creo que ahí el llamado de verdad, si no hay nada que ir a hacer, si usted no tiene una obligatoriedad, una carga laboral y trasladarse, pues no lo haga. Las carreteras de verdad que están lisas y hay cosas que uno no entiende en medio de esta Guárdese emergencia. En su casita. Ha habido 200 capturados en medio de la emergencia, 200 capturados. O sea, yo digo, estas personas en medio de la emergencia, ¿en qué estaban pensando? Es decir, para que haya 200 capturados es porque estaban pensando en un tipo de delito, y entre ellos 30 pandilleros, por cierto. O sea que todavía hay bastantes pandilleros por ahí sueltos. Y la gente que han agarrado también en los alcotés, ¿verdad? También, que también en medio de la emergencia. Entonces, sí, que como manejan hay cosas mejor así, ahí, y de nuevo lo que decía Vladimir, o sea, vamos a pasar en estos vicios sociales, como dijiste. No, ahí está tú. Pecados sociales. Años si no hay un cambio cultural
trascendental combinado con la mano dura que necesitamos. Con un programa de cero tolerancia a las violaciones, a todas estas cosas. Mira, así que la gente, tanto choque, fuera de la lluvia, hay tanto choque porque la gente va con el teléfono manejando. O sea, es que de verdad no hay conciencia. Ahora hay un sistema nuevo que está montando el gobierno de videos en todas las arterias. Ojalá de verdad puedan empezar a multar a tanta gente irresponsable que hay. En Estados Unidos te mandan la multa a la casa. Todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos lo saben. Y ahí tiene incidencia, es decir, por ejemplo, la infraestructura vial que tenemos también, la saturación que tenemos de vehículos particulares. Es decir, hay demasiados elementos, ¿verdad? Que no solamente es la distracción, que es evidente. Parque vehicular de vehículos recuperados. Sí, así, ¿no? Y sobre todo también, fíjate, y ese también debe de ser un argumento que deberían tener las autoridades para controlar, por ejemplo, el estado mecánico de los vehículos. O sea, yo sé que es difícil para una familia de 5 o 6 personas y que sobrevive con uno o con suerte 2 salarios mínimos, tener un vehículo en excelente estado, pero yo creo que lo importante es una responsabilidad. Es correcto, es una responsabilidad. Puedes matar a otros. O a los dicen, ¿verdad? Un vehículo es un arma. La cantidad de motos que hay ahora, que tú vas manejando y de pronto lo ves a la derecha, a la izquierda. Y solo aquel anuncio que hicieron fue que medio los controló en un par de semanas, ¿verdad? Pero hoy han vuelto a lo mismo estos conductores de motocicleta en la que ellos hacen carriles en medio de 2 vehículos, ¿verdad? Entonces, ese se enojan si no los dejas pasar. Es correcto, ese tipo de cosas hay que irlas controlando. Es decir, volvemos a lo mismo, no hay que entrarle a esta sociedad culturalmente. Hay muchas cosas que hacer, pero hay que comenzar. Vale, el problema es una reflexión final. Vamos a irnos ya por las reflexiones. A ver, cuéntame de lo que hemos conversado, tu reflexión final y la experiencia que nos deja este momento de emergencia que vive el país. Yo creo que las autoridades deben de seguirse preparando para lo que viene. Vienen más cosas de este tipo de climática y hay que tomar conciencia de los errores y aprender de los errores y prepararse para poder ayudarle a los ciudadanos a que no tengan un impacto negativo con las emergencias que se vienen. Mira, yo creo que, insisto, ¿verdad? La tecnología está avanzada, los avisos tempranos, ¿no?, de este tipo de fenómenos deben de ser tomados en cuenta y te necesitas tener al frente de las carteras también personal técnico capacitado que sepa cuál es este territorio, cómo está la vulnerabilidad de nuestros suelos, las condiciones en las que estamos y también el tema de los otorgamientos de permiso. Creo que este es un trabajo conjunto y a la par, sin duda, el proceso de reeducación de la población a través del sistema de educación, pero eso es un proceso, un proceso que va a tardar su tiempo. Tu reflexión final de lo que este día obviamente nos ha permitido también dejar un poquito el análisis político, pero siempre concentrado en ser propositivos, en ser, desde luego, en poder hacer énfasis o señalar, pero también resaltar lo bueno que se hace. Mira, es imposible dejar de tener una perspectiva política, porque en realidad creo que es fundamental. O sea, no, es parte, ella para mí es parte, no se puede dejar de tenerla, pero lo que sí, como reflexión final, como tú lo pides, yo creo que todos debemos de jugar nuestro papel. Creo que eso es importante. Yo le pido responsablemente al Estado que juegue su papel, a mis autoridades, pero también yo debo de jugar un papel importante como ciudadano, ¿no? Como padre de familia, como trabajador, y etcétera. Es decir, yo creo que en esa medida que nosotros asumamos las responsabilidades que nos pertenecen, así vamos a poder tener, digamos, menos lágrimas que correr en estas emergencias. Es decir, si las autoridades lideran bien estas emergencias, si los ciudadanos son responsables en moverse, si ellos están residiendo en zonas vulnerables, si también, por ejemplo, como dice Carlos, si yo no tengo nada que hacer, si yo puedo trabajar desde casa, me quedo en casa trabajando. No puedo, como decía también el ministro, tengo la potestad sobre mis hijos, no los envío a clases porque corren peligro, yo corro peligro llevándolos a la escuela, y así, ¿verdad? Por eso te digo, yo creo que al final, si todos tomamos con responsabilidad el papel que deberíamos tener, creo que nos iría bien. Reflexión final. Yo creo que, bueno, el plan de prevención y mitigación constantemente evaluado, viene en tiempos, todo este año va a estar así lluvioso. Luego, conciencia ciudadana en todo sentido, la basura, conducción, informarse, en vez de estar viendo 30 videos de risa en TikTok, por lo menos métase de vez en cuando a una par de fans, de páginas, de fanpage, de los medios de comunicación para informarse, en vez de estar solo trasladando memes, ahí que haya conciencia ciudadana. Y tercero, ejecución de la ley firme con toda la gente que no cumpla.
Bueno, se nos informa que son 19, creo que es la cifra que está dando Protección Civil de personas que han fallecido. 19 sí, es 19. Creo que en los planes ha habido un derrumbe hoy en la mañana. Ahorita Los Chorros para arriba está cerrado. Comalapa hay un carril cerrado. O sea, la gente no tiene que salir de su casa. También en el Cantón Loma Larga, en La Unión, el puente está dañado. Perdón, me dice producción, ¿sí? Ok, vámonos entonces a despedirnos también con la imagen satelital que pone en perspectiva realmente qué y cómo están nuestros cielos, vientos y sobre todo el tema de lluvias, ¿verdad? Ahí está. Eso va a estar predominando según las autoridades entre hoy, parte de la madrugada de este viernes ya pasó, me refiero sábado. Y estaríamos de alguna manera ya el día de mañana teniendo un poco despejados cielos y el domingo un poquito de sol según el proyectado en este tipo de... Pero la otra semana con la advertencia que doña Sandrita ya hizo en canal oficial que viene agua la otra semana. ¿Verdad? Así es, estamos en invierno, recuerden. Bueno, les agradezco muchísimo el que hayan dispuesto de su tiempo de venir a compartir sus puntos de vista y elevar a conciencia la necesidad de cada uno de ser responsable en momentos de emergencia como las que vivimos. Resaltar lo positivo de las autoridades y también señalar la necesidad de poder ser siempre, digamos, como preventivos a la hora de poder ver situaciones como naturales como las que tenemos. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.